La diabetes básicamente tiene unas complicaciones microvasculares y macrovasculares. Los pacientes con diabetes se mueren de las complicaciones macrovasculares, pero son las complicaciones microvasculares las que condicionan sus patologías crónicas y todo lo que realmente genera un gasto sanitario importante. Por tanto, la retinopatía diabética es la complicación microvascular más frecuente en la diabetes mellitus. ¿De acuerdo? El 90% de los pacientes van a presentar algún grado de retinopatía diabética cuando lleven 20 años de evolución de la enfermedad. Los pacientes diabéticos tipo 2, que son los más frecuentes en nuestro medio, van a presentar ya entre un 20 y un 23% de retinopatía diabética ya antes de los 2 años del diagnóstico, mientras que los diabéticos tipo 1, como los realmente podemos fechar claramente cuándo debuta la enfermedad, es mucho menos frecuente que tengan enfermedad antes de que hayan pasado 10 años. Pero lo que es muy importante es que la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera irreversible en personas en edad laboral. Y esto seguramente no se está teniendo en cuenta, porque esto es un gasto sanitario y un gasto social para el Estado muy importante. Los recursos sanitarios destinados a la diabetes son limitados y para poder destinar el recurso necesario a lo que sería el tratamiento tenemos que optimizar todo lo que viene antes, que son los controles. Lo ideal sería que al paciente diabético siempre lo viera un oftalmólogo. Eso sería lo ideal, con o sin retinopatía diabética. Entonces, si nos centramos en el paciente que no tiene todavía retinopatía diabética, ¿cuándo hay que hacerle el control? Pues al diabético tipo 1, que lleve menos de 10 años de evolución, hay que hacerle el control, el primer control a los 3 años del debut diabético. A partir de aquí, el control de forma, idealmente tendría que ser anual, aunque algunos autores, y esto se hace sobre todo en países donde todo lo que es el sistema sanitario está muy estrictamente auditado y controlado, sugieren que si el paciente tiene un control metabólico muy estricto y lo está haciendo muy bien, cada 2-3 años sería suficiente, siempre y cuando no tenga retinopatía diabética. En los diabéticos tipo 2, en cambio, como no podemos fechar exactamente en qué momento habrán hecho el inicio de la hiperglucemia y, como ya hemos visto, hay casi un 20% de retinopatía diabética en menos de 2 años del diagnóstico, a estos la primera visita ya se les hace en el momento del diagnóstico. A partir de aquí, el seguimiento anual. De lo mismo modo que con los tipo 1, se puede hacer cada 2-3 años si no hay retinopatía diabética y si el paciente no tiene ni factores de riesgo asociados y tiene un buen control metabólico. Esto evidentemente cambia cuando el paciente ya tenía una retinopatía diabética previa. Entonces, como os decía, el paciente con retinopatía diabética tiene una tendencia a progresar muchísimo más rápida que el paciente que no tiene retinopatía diabética. Y como veis aquí, el seguimiento de los pacientes dependerá evidentemente del grado de retinopatía diabética y sobre todo de si hay o no hay edema macular, porque el edema macular es lo que nos va a condicionar mucho los controles hoy en día. Un paciente que no tiene edema macular se puede controlar cada año si tiene una retinopatía diabética leve, cada 6-12 meses si tiene una moderada, cada 6 meses si tiene una retinopatía severa, y luego cada 3 meses aproximadamente si tiene una proliferativa. Pero en el caso de la proliferativa esto es muy variable, porque esto ya va a depender de si al paciente lo vamos a estar tratando, si no lo vamos a estar tratando. Entonces esto es un aproximado y esto está basado un poco en lo que son las guías de la American Diabetes Association.